La ideología de género, decía alguien, es un conjunto de ideas anticientíficas sobre nuestra sexualidad. Es una idea instrumentada políticamente desde el Estado y organismos internacionales. El núcleo de esta ideología, decía alguien, es presuponer que nuestra sexualidad no tiene un fondo natural sustantivo, sino que nuestra sexualidad ha sido construida socialmente por un sistema opresivo. Que a ti te han hecho ser hombre, a ti te han hecho ser mujer, y que ustedes no han podido escoger libremente la forma de ser hombre o ser mujer, y según ellos, quienes promueven la ideología de género, que entonces los hombres y mujeres están llamados a descubrir, gracias a la teología de género o la perspectiva del género, a través de las políticas de género, abrir paso a la deconstrucción de tu masculinidad, de tu feminidad, para volver a ser una suerte de hoja en blanco en la cual puedas reescribir tu propia realidad a través de un motor nuevo de autorrealidad que es tu autopercepción. Eso según el politólogo Agustín Laje. Es decir, tu percepción es la que cuenta. Lo importante aquí, promueve la ideología de género, es cómo tú te sientes. Si tú te sientes Superman, entonces tú eres Superman. Me gustaría pensar en aquellos que se creen Superman, ponerlos en un 8º piso y que se lancen. A ver qué tal funciona su percepción. Es importante también destacar, mis hermanos, que la ideología de género se impone a través de los medios de comunicación y a través de la manipulación del lenguaje. Es muy común ver en los canales de televisión, en series, programas, ya ves una pareja homosexual dentro de una película. Ya ves a una pareja homosexual queriendo adoptar. Ya ves un joven homosexual o una joven lesbiana siendo aprobado por todos. Es común ver esto en la televisión, incluso en las caricaturas. Disney es un gran promotor de todas estas cosas. Por eso es un peligro que los padres no supervisen ni filtren por la Biblia lo que sus hijos ven y escuchan. ¿Y qué sucede si nosotros comenzamos a ver esto a través de los medios de comunicación, a través de las series famosas, a través de las películas de Hollywood? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto se va a volver algo normal y por lo tanto aceptable para la sociedad. Entonces, lo que vemos a través de los medios de comunicación y cuando se da la manipulación del lenguaje, empezamos a aceptar todos esos argumentos y empezamos a decir o a escuchar a nuestra sociedad decir, pero ¿por qué no? Si ellos se quieren. Y se vuelve algo normal. Es como cuando anteriormente escuchábamos decir, y este ejemplo lo ponía un siervo del Señor, los curas no se pueden casar, según lo establece la Iglesia Católica Romana, no nosotros. Pero si un cura se quiere casar, ¿cuál es el problema? Si él quiere. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaban a ver en las telenovelas a curas que se enamoraban y se casaban. ¿Y qué pasa? Entonces nuestra sociedad empezó a ver algo normal. Si quieren, entonces ¿qué va a pasar? Como sucede en muchos países, si quiere tener sexo con el animal, ¿qué importa si quiere? O como sucede en algunos países, donde ya se ha probado que se puede tener relaciones sexuales con niños a la edad de 12 años o a partir de los 12 años, promoviendo más bien y dando luz verde a la pedofilia, que son muchos de los que están detrás de querer aprobar estas leyes. Entonces, si se quieren, todo parte de lo que tú quieres, todo parte de lo que tú sientes, es eso lo que promueve la ideología de género. ¿Y qué pasa si los medios de comunicación siguen promoviendo esto y la manipulación del lenguaje? Que acabamos aceptando que cualquiera que se oponga a la ideología de género es un homófobo, practica la homofobia, lo cual quisiera plantearles en algún momento que eso realmente no existe ni tiene tampoco sustento. Y por supuesto, nuestra sociedad empieza a asumir que lo que ven en los medios de comunicación es lo correcto. Entonces ya se vuelve normal, de como vemos a unos homosexuales en una película famosa,
o una pareja lesbiana, adoptando, etcétera, etcétera, empezamos a aceptarlo. No porque usemos nuestra mente y apliquemos el raciocinio, sino por mera emotividad, si quieren. Miren, otra de las vías en las que se está implementando la ideología de género es a través de la educación. Y esto quiero que lo tengan presente. Quienes son padres, quienes tienen hermanos pequeños, nietos, etc. Mire, hoy incluso se ha creado un nuevo currículum para los niños en las escuelas, donde les enseñan a los niños que un papá puede ser un hombre o puede ser una mujer. Donde le enseñan a tus hijos que una mamá puede ser un hombre o una mujer. Y todo a través de los nuevos currículum que se están introduciendo en nuestras escuelas. De hecho, se les está enseñando a los niños en las escuelas a través de estos nuevos currículum que hay niños que tienen órganos genitales masculinos y que hay niños que tienen órganos genitales femeninos. Todo eso se está enseñando en los nuevos currículos en las escuelas. De hecho, algunos de estos currículos llegaron a la República Dominicana, según el pastor y doctor Miguel Núñez, y uno de esos currículos lleva por nombre Hablemos, en los que se propone que profesores debían sentarse con los niños a una temprana edad para que ellos pudieran hablar de sus fantasías sexuales. Eso en las escuelas, Latinoamérica. Incluso dentro de estos nuevos currículos que se están trayéndolos a las escuelas, ellos sugieren que alguna de esas clases, en una de esas clases debería haber masturbación en grupo, y disculpen que use la palabra, pero un término médico normal, que debería haber masturbación en grupo para que ellos pudieran entender que la sexualidad es algo normal. Todo eso promoviéndolo en los nuevos currículos a través de las escuelas. Hermanos, vivimos en días donde se quiere imponer la educación sexual a tus hijos. A hijos que ellos no parieron. A hijos que ellos no sostienen. Eso es lo que se está haciendo. Por eso en República Dominicana, la campaña que se elaboró recientemente fue: con mis hijos no te metas. Son mis hijos. Yo tengo el derecho de educar a mis hijos como yo crea. El Estado no está obligado a imponerme esto. Y esto es algo que está detrás de la ideología de género. Ellos quieren imponer sus ideas y el que no la cree es un intolerante, practica la homofobia, etc. Hermanos, el Estado no puede decidir acerca de la educación que nuestros hijos deben recibir, entiéndase. El matrimonio y la familia preceden al Estado. De hecho, ellas no deben su existencia al Estado. La familia y el matrimonio no existen por el Estado. Al contrario, el Estado le debe su existencia a ellas, tanto al matrimonio como a la familia. Miren, en una ocasión, el teólogo R.C. Sproul, que se encuentra en la gloria de Dios, le preguntó a Francis Schaeffer, el mejor de los pensadores cristianos en los últimos tiempos. Lean todo lo que puedan contar de Francis Schaeffer. R.C. Sproul le preguntó: en tu entendimiento, Schaeffer, ¿cuál tú crees que es uno de los peligros más grandes que los Estados Unidos enfrentan? Y la respuesta que le dio este pensador cristiano a R.C. Sproul fue: el estatismo. ¿Qué es el estatismo? Lo siguiente: el estatismo es la corriente filosófica de que el Estado, escuchen bien, de que el Estado, el gobierno, debe irse haciendo cada vez más grande e ir controlando cosas cada vez más, cosas que le pertenecen al individuo, para que el Estado quede bajo el control de esas cosas que le pertenecen al individuo. Y una de esas cosas que el gobierno quiere controlar hoy es el currículum educativo que tus hijos van a aprender. A ver, con esta definición de estatismo, ¿les parece parecido? El Estado teniendo el control de todo. Y yo no tengo el tiempo hoy, pero yo puedo probarles que en la Biblia este modelo de gobierno estatista es repudiado por Dios. De hecho, nosotros conocemos, si pudiera hacerlo un poco más, solo coloqué aquí, hay varias esferas en la vida de nosotros.
Está la esfera de la familia, la esfera del gobierno y la esfera del trabajo. Y noten cómo están en círculos. El uno no se solapa con el otro, ¿se dan cuenta? Son totalmente independientes. Entonces, ¿cuál es el peligro que está pasando con el estatismo? Quiere empezar a introducirse en esta esfera, ¿se dan cuenta? Eso debe ser independiente. El Estado no tiene que imponer cómo yo educo a mis hijos o cómo llevo las cosas en mi hogar. ¿Sí me entiende? A menos que en alguna de esas esferas se viole un principio, como por ejemplo, una mujer que es maltratada físicamente por su esposo, ya este hombre dejó de ser esposo, de asumir su rol legítimo, por así decirlo, y eso pasa a la esfera del gobierno, que debe entender. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el Estado intenta controlar todo? El Estado intenta ponerse por encima de esas esferas. Yo controlo tu trabajo, yo controlo todo en tu familia, yo controlo todo. Tanto que el estatismo llega al extremo que te dice qué es lo que tú tienes que comer. Y tú dirás, pastor, pero a mí el gobierno no me está diciendo que te voy a comer. Abre la cajita. Para que veas, te están diciendo qué es lo que tienes que comer. Eso se llama estatismo. La Biblia prohíbe eso. Porque de paso, por encima de estas tres esferas, está uno que gobierna por encima de las tres. Y es Dios. Entonces, ¿qué hace el estatismo? Llega un momento donde el Estado se convierte en tu Dios. Tú no puedes hacer nada sin que tú me des permiso. Entonces, ese estatismo ahora quiere gobernar la parte educativa de nuestros hijos, implementando el currículo que ellos dicen. Ahora mi pregunta es, ¿qué va a hacer la iglesia ante eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los cristianos? Solamente, como muchos dicen, orar. Oremos y ya. Como si el hecho de que oremos anula nuestra responsabilidad. Bueno, una mujer que está siendo maltratada por su esposo, ora por él, hermana, ora por él. Y el día de mañana llega el culto de oración con los dos ojos hinchados, ora por él, ora por él. Ora por él, el Señor tiene poder. Alguien decía, confía en Dios y haz lo siguiente. Actúa, actúa, porque nuestro Dios se ha placido en usar medios para llevar a cabo sus planes. Es como que yo te diga hoy, Señor, te pido que me des un trabajo, te ruego que me des un trabajo y nunca salgo a buscar trabajo. Ahí desligamos la responsabilidad que tenemos. Hace poco supe que cientos de llamados cristianos se reunieron aquí mismo en nuestra ciudad, en un lugar bien amplio, creo que fue el Poliedro, no estoy seguro. Eran 1,000, 2,000. Pero esos cristianos se dedicaron a orar toda la noche y a cantar canciones lindas toda la noche. Pero después de ahí, no hacen más nada. Porque es que los cristianos tenemos que solo orar. Por eso es que no hay jueces cristianos hoy en día en los juzgados. Por eso es que no hay fiscales cristianos hoy. Ni nada que se le parezca. Como voy a hablar hoy. Yo no tengo mucho tiempo para desarrollar mi punto acerca del rol de la iglesia ante la ideología de género, por eso voy a plantear los puntos más importantes. Pero aquellos que quieran profundizar en el rol que tiene la iglesia en este mundo, pueden escuchar mi sermón en YouTube titulado Ciudadanos de dos reinos. Ciudadanos de dos reinos. Y yo allí desarrollo en 1 hora que esa idea pietista de que los cristianos debemos orar y no hacer más nada, va en contra de lo que la Biblia enseña. Ciudadanos de dos reinos. Así que luego de tener este panorama de lo que la ideología de género promueve y cómo está el estatismo detrás de todo esto, nosotros podemos ver dos cosas antes de entrar a nuestro punto. Uno, que nuestra actitud no puede ser pasiva, debe ser activa. Y otra cosa que podemos ver es que ninguno de estos movimientos, como la ideología de género, toma fuerza sin el apoyo del Estado. ¿Escucharon eso? Entre ellos, estos mismos grupos, de manera personal, con sus propios recursos, jamás pudieran tener el auge que tienen. Se necesita el sustento del Estado, de gobiernos de izquierda, promoviendo más el marxismo cultural. Está detrás de todo esto. Vean muchas de las páginas de estas instituciones que promueven la ideología de género y van a ver instituciones del gobierno patrocinando.
incluso partidos en nuestro país que se hacen llamar o que la gente cree que son de derecha, tienen en su lista estos planes que no es más de mentes de izquierda. Así que, teniendo esto en mente, yo quiero que hablemos acerca de cuál debe ser nuestro rol como iglesia. Hermanos, ¿qué pensarías si alguien te dice, mira, en el colegio de mi niño trajeron ese currículum de la ideología de género y están promoviendo que mis niños se masturben allí para que la relación sexual se vuelva normal para ellos? Están promoviendo que se les hable de sexualidad, diciendo que un hombre, un padre puede ser tanto mujer como hombre. Y te lo dicen a ti como cristiano. ¿Qué tú crees que es lo que deberías hacer? Vamos a orar por la directora de este colegio para que cambie su manera de pensar. Es más, vamos a orar por nuestros niños para que no escuchen ni entiendan eso. ¿Verdad que no? Para nada, hermanos. Miren lo que decía alguien. Una cosa es la iglesia congregada y otra cosa es la iglesia esparcida en el mundo durante los 6 días de la semana. Cuando nos congregamos en la iglesia cada domingo, escuchen bien, nosotros tenemos una misión en particular y es dar a conocer a Cristo. Yo como pastor tengo la labor de predicar todo el consejo de Dios y predicar a Cristo cada domingo. Y sigue diciendo este siervo del Señor, estamos aquí para predicar el Evangelio. Estamos aquí para celebrar las ordenanzas que son el bautismo y la Santa Cena. Estamos aquí para ser discípulos, para consolarnos y amonestarnos en amor. Y bajo ningún concepto debemos desvirtuar nuestro llamamiento como iglesia de predicar el Evangelio. Eso tenemos que tenerlo claro. Esa es la misión de la iglesia. Pero, dice este siervo del Señor, esa iglesia se esparce en el resto de la semana, dando oportunidad a los miembros de hacer mucho bien a la sociedad en la medida en que cada cristiano se conduce como un ciudadano del reino de los cielos en cada una de sus responsabilidades públicas y privadas. Y eso incluye la participación activa en la política y en el gobierno, claro está, si el Señor te ha llamado y capacitado para eso. Yo no debo incursionar en la política, mi llamado es a pastorear la iglesia del Señor. Yo soy un pastor. Pero entre ustedes como miembros, si Dios, como voy a probar ahora, los está llamando a eso, gloria al Señor. Como les decía ahorita, nos quejamos de los abogados corruptos, de los jueces dañados. Pero y hermano, ¿y por qué usted, si le gusta el derecho, por qué no estudia? No, los cristianos no debemos meternos en eso. Yo prefiero seguir, no sé, hacer otra cosa, pero yo como juez en este mundo tan corrupto. Por eso es que quien está dirigiendo tu caso, un juzgado, es otro que no conoce a Dios, que está muerto en sus delitos y pecados y en quien no mora el Espíritu Santo. O sea que por pura gracia divina es que ese juzgado se puede llevar limpiamente, por pura gracia divina, por la gracia común de Dios. Miren, hermanos, ¿de dónde surge la liberación de la esclavitud de los negros? ¿De dónde surge? Surge de movimientos cristianos. De movimientos cristianos. ¿De dónde surgen los hospitales, por ejemplo? De movimientos cristianos, ¿lo sabías? Los orfanatos, ¿sabes de dónde surgen? Movimientos cristianos. Cosas de las cuales se benefician muchos cristianos hoy. Esos mismos que dicen que solo hay que orar. ¿De dónde surgen las universidades y la dignidad de la mujer? De movimientos cristianos. Todo esto es fruto del cristianismo en la sociedad. Cuando esa iglesia se esparce y funciona como debería, siendo luz en cada área donde Dios lo coloca. Actuamos de esta manera en este reino temporal por la razón de que somos ciudadanos de la ciudad celestial. Es más, hermanos, escuchen bien. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1777 y la Constitución de Virginia son declaraciones que fueron permeadas por valores cristianos. En donde, por ejemplo, los conceptos como la dignidad del hombre están allí, gracias a cristianos, en estas declaraciones, en donde conceptos como la libertad están allí, ¿gracias a qué? Movimientos cristianos. La igualdad, todo eso proviene del cristianismo.
Y todas esas ideas fueron plasmadas en esa constitución, dando fruto de sociedades estables y fuertes, gracias a cristianos. Pero nosotros queremos tener hoy una sociedad fuerte y estable. Pero los cristianos no están permeando ninguna de esas áreas. ¿Por qué? Porque nos hemos encerrado en estas cuatro paredes. Porque el cristiano solo tiene que orar. Hace poco alguien, desde el púlpito, yo predicaba acerca de los gobiernos. Nosotros tenemos una serie que se titula El cristiano y la política. Y al final se me acercó y me dijo, usted no debería estar hablando estas cosas. Los cristianos tenemos que predicar solamente a Cristo. Los cristianos solo debemos predicar la palabra de Dios y no hablar de nuestros gobernantes. De hecho, pida para el que tenemos hoy sea más prosperado de lo que es. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo que debemos orar por los gobernantes. Yo le decía, pero usted leyó bien 1 Timoteo 2. Dice que oremos por los gobernantes para que vivamos una vida justa y piadosa. Quiere decir que cuando lo que hacen estos gobernantes nos está impidiendo vivir una vida piadosa, una de las cosas por las que yo puedo orar por mi gobernante es, quítalo Dios. Y me dijo, no, pero es que Dios es el que quita y pone reyes. ¿Y cómo lo hace? ¿Por arte de magia? Incluso nuestro Dios en nuestra época ha determinado un medio para llevar a cabo eso, como es la votación. Y tenemos una ventaja que no tuvieron los cristianos en el primer siglo, que es lo que se llama democracia. Entonces, esta persona lamentablemente no vino más. Pero está bien. Porque cuando alguien me dice, no puedes hablar de los gobiernos o del gobierno que Dios rechaza, porque estamos llamados a predicar solo la palabra de Dios, lo que yo entiendo es que esa persona me está diciendo es que la palabra de Dios no tiene nada que decir de los gobiernos. Y yo tengo que decirles que sí. Dios nos dice cuál es el modelo de gobierno que Él bendice. ¿Por qué? Porque Él está por encima de estas esferas. Él nos dice cómo funciona el trabajo, cómo funciona la familia y cómo funciona el gobierno. Está aquí. Hermanos, aún desde el Imperio Romano, escúchenme bien esto, los cristianos se opusieron a muchísimas prácticas y leyes respecto a la pedofilia y respecto a la poligamia. Se enfrentaron al Estado. No podemos estar de acuerdo con esas leyes que promueven relaciones sexuales con los niños. No podemos estar de acuerdo. Los cristianos se levantaron y dijeron, no podemos estar de acuerdo con la poligamia. El adulterio es algo que Dios aborrece. Y si estos cristianos se hubieran confinados únicamente a las cuatro paredes de la iglesia y no hubieran hecho nada de eso, su sociedad habría sufrido la consecuencia de ello. Gracias a cristianos. Y hoy nos preguntamos por qué nuestra sociedad ha llegado al caos que ha llegado. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están? Y ahí van mis tres recomendaciones de lo que debe hacer un cristiano y la iglesia ante la ideología de género. En primer lugar, para aquellos que toman nota. La iglesia de Cristo debe discernir entre la verdad y la mentira. Y voy a explicar esto. La iglesia de Cristo debe discernir entre la verdad y la mentira. ¿Cuál fue el problema con nuestros representantes o los representantes de la raza humana que eran Adán y Eva? Ellos no supieron discernir entre la verdad de Dios, lo que Dios les había dicho y lo que Satanás les estaba promoviendo. De hecho, ¿qué hizo Satanás? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿No es lo mismo que promueve la ideología de género hoy? ¿Con que Dios os ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? ¿Con que Dios os ha dicho que la sexualidad se basa en la biología y no en lo que yo sienta? Y ha distorsionado la verdad. Y si la iglesia no distingue eso, va a terminar dejando que sus hijos sean adoctrinados de esta manera. O aplaudiendo y promoviendo gobiernos estatistas. Porque no pueden discernir entre la verdad y la mentira. Así que yo aconsejo a todo cristiano y a todo miembro de iglesia que identifique, descubra las mentiras de la ideología de género y las pueda desenmascarar. Y puedes tener a muchas personas en tu entorno, tus propios hijos, primeramente educarlos, tus vecinos y pararte firme ante esto. Pero para llegar hasta allá,
Primero tú como creyente debes discernir entre la verdad y la mentira. Y la Biblia nos dice que lo que nos ejercita el discernimiento entre lo que es bueno y malo es la palabra de Dios. Es ella el estándar. Es allí donde se nos revela la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? ¿Cuál es el diseño de Dios para la familia, para el trabajo? ¿Qué dice la Biblia sobre el Estado? ¿Cuál es el gobierno que Dios bendice y cuál no? Es así como se cultiva el discernimiento. Pero es muy difícil que muchas iglesias hoy cultiven eso cuando sus propios pastores lo que están predicando son versículos que les agradan a la gente. Solo promesas. Y algunos para vaciarles el bolsillo, otros solamente para seguir promoviendo el emocionalismo. Y a veces esos mismos cristianos que tienen años en el cristianismo, tú les citas ciertos versículos, ¡ay, eso está en la Biblia! Yo conocí a uno que con muchos años en el cristianismo llegó a decir, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y le digo, oh, ¿cuántos años tienes tú? Muchos años. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? La Biblia no dice eso. Entonces, ese es un problema con la iglesia de hoy, especialmente en Latinoamérica, donde se requiere una reforma urgente. Y es el hecho de que, en primer lugar, los pastores no están estudiando sus Biblias y por lo tanto no están predicando la Biblia. Algunos lo hacen para vaciar los bolsillos, otros para promover el emocionalismo, otros para promover el legalismo y la condenación y más nada. Pero son pocos los que están predicando fielmente la palabra de Dios. Y no podemos esperar que esas ovejas amen una palabra que no les predica. Entonces, todo empieza en cultivar nuestro crecimiento en nuestro estudio de la palabra. Mi segundo consejo para la iglesia de Cristo y para los cristianos en particular. La iglesia de Cristo debe ser valiente al defender la verdad. La iglesia de Cristo debe ser valiente al defender la verdad. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, por favor. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos allí? Muy bien, vamos a ubicarnos allí para que todos podamos leerlo. Como les dije, estos son temas que podemos desarrollar, pero por temas de tiempo estoy tratando de dar lo que considero más relevante para nosotros como iglesia. Apocalipsis capítulo 21, verso 8 declara la Santa Escritura. Pero los que cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es lo que quiero destacar de este texto? Que lo primero que está en esta lista de los que van al infierno no son los mentirosos, no son los homicidas, no son los hechiceros, son los cobardes. Así que yo creo que sin duda alguna la iglesia de Cristo debe dejar atrás la cobardía que hay detrás de esto. Yo me temo que a veces esa idea en muchos cristianos de que solo oremos, lo que hay detrás de eso es miedo. Miedo a que me pongan preso, miedo a que me asesinen, miedo a perder ciertos privilegios. Entonces mejor oremos. Miren, hermanos, la ideología de género no va a perdonar ni siquiera a los que se quedan callados. A todos nos va a afectar. Y yo creo que si somos creyentes, lo primero que debemos dejar a un lado es la cobardía. Miren, por ejemplo, nosotros vemos a un José que sirvió al lado de Faraón. Y Dios lo usó para bendecir al pueblo de Israel. Nosotros vemos, por ejemplo, a un Daniel que sirvió bajo varios imperios corruptos, de hecho, tanto en el imperio babilónico como en el imperio medo-persa, y quien nunca vendió su integridad. Vemos, por ejemplo, a un Nehemías que no tenía temor de decirle la verdad a un gobernante medo-persa, a un gobernante, y Dios lo usó para liderar la reconstrucción de los muros en la ciudad de Jerusalén. Vemos en la Biblia, por ejemplo, a profetas, no solo confrontando a los sacerdotes,
no solo confrontando las prácticas religiosas, sino a profetas que también confrontaban la perversión del pueblo y la corrupción de los gobernantes. Eso lo vemos, eso está en la Biblia. Yo no sé cómo es tu Biblia, pero en la mía eso está. Por ejemplo, los apóstoles, cuando se opusieron al Imperio Romano. ¿Y qué decía el Imperio Romano? Ellos decían que el pontífice era la única interconexión entre el pueblo y Dios. Y los cristianos dijeron, no, eso no es así, eso es una mentira. Y se opusieron a ello. ¿Por qué tú crees que perseguían a los cristianos? Muchos de estos gobernantes se molestaban con los cristianos y los perseguían porque ellos decían que ellos eran señores sobre todos. Y los cristianos decían, no, hay uno sobre ti y es Cristo. Y ellos no toleraban que estos no se sometieran a ellos y lo reconocieran. Ellos permitían cualquier religión. Tú podías adorar a tus dioses. Lo que ellos no aceptaban es que tú terminabas diciendo que tu Dios era superior a él. Y muchos fueron perseguidos. ¿Y qué hicieron estos cristianos? Se opusieron a gobernantes. Mientras el Estado, se llame de quien se llame, viole la palabra de Dios, yo estoy obligado a oponerme y a levantar mi voz. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad Dios se la ha entregado en manos de la iglesia y la iglesia debe preservarla, pero también proclamarla y defenderla. De hecho, en un momento que los cristianos fueron perseguidos, ¿saben por qué? Porque el Imperio Romano, o mejor dicho, el imperio acusa a los cristianos de haber incendiado a Roma. Y según 1 de Pedro, que era el contexto de ese evento, ¿qué le dice Pedro a ellos? Que estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia si alguno demanda razón. Y alguno lo interpreta como a los falsos maestros. No está hablando de esto. El Estado los está acusando a ustedes de haber incendiado esto. Si vienen acá, presenten defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué yo creo que con mansedumbre? Porque estoy seguro que muchos de esos cristianos estaban muy molestos y aireados porque los estaban matando, persiguiendo, quemando e injustamente acusándolos de haber incendiado una ciudad que ellos no habían incendiado. Por eso Pedro le dice, ay, con mansedumbre cuando lo haga, pero háganlo. Todos ellos se opusieron a gobiernos que violaban la ley de Dios. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego terminaron en el horno de fuego? Porque le dijeron a un gobernante, no, porque tu ley distorsiona la verdad de mi Dios. Yo no me voy a postrar a tus ídolos. Hermanos, la ideología de género distorsiona también la verdad de nuestro Dios. Por eso la actitud de la iglesia no debe ser pasiva, sino activa. Esa debe ser nuestra labor. ¿Ustedes se acuerdan en un momento cuando los apóstoles dijeron, les prohíbo hablar en el nombre de Jesús? Si no, los volvemos a azotar o van a la cárcel o los matamos. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, Pedro, Juan, vamos a orar para que se extienda el evangelio escondido porque nos van a matar. Y después si nos matan, ¿quién va a predicar el evangelio? Vamos a orar, vamos a ponernos más, vamos a convocar un culto de oración en Jerusalén, de iglesias masivas. No. No nos importa, dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que ustedes, gobernantes. Nos oponemos a ustedes. Y por eso terminaron siendo azotados muchas veces. Se opusieron al gobierno cuando el gobierno mostraba su violación a la palabra de Dios. Si el gobierno redacta leyes que estén de acuerdo a la palabra de Dios, los cuales garantizan una estabilidad a la sociedad, el cristiano debe decir amén. Pero si las leyes promovidas y lo que se hace va en contra de la palabra de Dios, todos nosotros tenemos razón para oponernos y levantar nuestra voz con mansedumbre y reverencia. Así de sencillo. Mi último consejo para la iglesia de Cristo, sin obviar a los reformadores que transformaron a sus sociedades también. Cada vez que la iglesia asumía su papel en la sociedad, habían cambios. Tercer y último principio, la iglesia de Cristo es la sal de la tierra y la luz del mundo. Esta verdad tiene una implicación. Miren, la sal en la época de Jesús servía de conservante. Preservar las cosas para que no se pudrieran.
Así que si la sal decide no salar, la sociedad se va a ir pudriendo, corrompiendo, porque la sal, que es la iglesia, que tiene el deber de preservar las cosas para que no se pudran, no está haciendo su labor. No es un secreto que veamos nuestra sociedad como la vemos. Desde el siglo XIX específicamente, la iglesia se alejó de la sociedad y se encerró en sus cuatro paredes. Y eso precisamente fueron los siglos donde más se necesitaba que la iglesia levantara su voz. Hermanos, la ideología de género es un ataque contra la gloria de Dios y el Evangelio. La iglesia debe actuar y tenemos ejemplos en la Escritura. Es necesario honrar a Dios antes que a los hombres y debemos seguir el llamado que Dios nos hace en el lugar en el que estemos. Necesitamos más cristianos como jueces, abogados y aún los que no han sido llamados a esas áreas, que en sus lugares de trabajo, cualquiera que sea, se comporten como ciudadanos del reino de Dios. De esa manera impactaremos nuestra sociedad. Pero solamente orando y cruzándonos de brazos no va a pasar nada y los responsables seremos nosotros, porque la única institución en esta tierra que tiene el poder de conservar y preservar para que las cosas no se dañen es la iglesia. Y así lo dijo nuestro Salvador Jesús. Que el Señor nos ayude a hacer luz y a tener una actitud activa en medio de lo que el Estado en muchas naciones está haciendo en contra del diseño de Dios y en contra del Evangelio. Oremos.